Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Congreso mexicano tiene como primera fecha límite el 30 de abril para ajustar y armonizar las leyes mexicanas ante la inminente entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, en la segunda mitad del año. De acuerdo con la Secretaría de Economía, además del fortalecimiento de la cadena de producción automotriz y una nueva política laboral, habrá reformas legislativas que fortalecerán el Estado de Derecho y mejorarán el clima de negocios en el país. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Luz María, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Luis Miguel González Macabres, que tiene buenas noches. Buenas noches. Luz María, ¿qué es lo que se tiene que afinar? El tratado ya está, falta que los canadienses lo aprueben, Sí. pero ¿qué es lo que requeriría directamente la legislación mexicana para poder establecer lo que serían los mecanismos que pues ya estuviesen acorde con las nuevas modificaciones realizadas? Claro que sí, Ezra. Muchas gracias y gracias por la invitación a estar con ustedes esta noche. Mira, lo que nosotros hicimos fue que México como país, cuando hace una negociación, se compromete a cierto tipo de cuestiones que deben de ser reflejadas en la legislación nacional para efectivamente poder implementar esos compromisos. Entonces, sí hay algunas áreas que nosotros en la Secretaría de Economía hemos visto, junto con el Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados, que tienen que ajustarse para que México pueda cumplir cabalmente con estos compromisos. Entonces, yo te diría que hay algunas áreas, no son muchas, hay unos puntos muy específicos. La ley de propiedad industrial, para reflejar algunos compromisos que tienen que ver con protección de cierto tipo de patentes, los temas de estándares técnicos, normalización, cuestiones de cómo se deben de aplicar los estándares a productos, también reglamentaciones relativas a derechos de autor, donde también tenemos nuevos compromisos, y algunas áreas que tienen que ver obviamente con la Ley General de Comercio Exterior, porque evidentemente va a haber algunos cambios y algunos ajustes en términos de cómo vamos a administrar el comercio con Estados Unidos y con Canadá. Subsecretaria, cuando en México hablamos de cambiar las leyes, hay una especie de fetiche legislativo. Decimos, cambiamos la ley y cambió la realidad. Hay muchas tareas pendientes, por ejemplo, para que México tenga un Estado de Derecho en derechos de propiedad intelectual, derechos de autor. ¿Qué tanto debe cambiar, ya no la ley, sino los usos y costumbres en relación a este tema? Bueno, mira, nosotros lo que estamos viendo en este momento, hay algunas legislaciones, como este caso de propiedad industrial, que requieren algunos ajustes porque, como bien sabemos, una de las áreas más fuertes en temas de la economía digital, la economía del siglo XXI, las reglas que tiene el Tratado México-Estados Unidos-Canadá y que también se reflejan en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, tiene que ver con la protección a patentes, a cuestiones relacionadas con innovaciones, de diseños industriales, etcétera. Esto se tiene que ver reflejado en ley y también, una vez que se ve reflejado en ley, pues entonces ya la autoridad tiene la capacidad de hacerlas cumplir. Esa es la importancia de modificar las leyes. Independientemente de cómo se modifique la ley de propiedad industrial, porque ya hay una iniciativa del senador Pérez Astorga en el Senado, nosotros lo que estamos buscando es que las modificaciones específicas que están propuestas en esa legislación reflejen nuestros compromisos. Desde el punto de vista del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, no son tantas modificaciones, son algunos puntos que deben de reflejarse en esa ley. Puede ser que en esta ocasión el Senado decida que va a hacer una revisión completa de la ley para poder reflejar otro tipo de prioridades de la actual administración. Le quiero repreguntar nomás esto. Cuando decimos respeto a la propiedad intelectual, derecho de autor, usted dice tiene que ver, por ejemplo, con nuevo mundo digital. Pero uno piensa también en la informalidad, donde se venden productos de marcas, bolsas, pantalones, camisas, que claramente son piratas. Sí, no, sí, efectivamente ahí esa es la parte de la implementación de la legislación nacional. Nosotros lo que estamos buscando es que, primero que nada, la legislación nacional esté acorde con los compromisos. Una vez que estos compromisos se ven reflejados en ley, pasan las modificaciones o pasan las nuevas leyes en el Congreso, ya sea en la Cámara de Diputados y o senadores, entonces ya toca también al Ejecutivo y a las diferentes autoridades del gobierno federal o de los gobiernos estatales asegurar que esa legislación se cumpla. Pero eso ya es el segundo paso y eso ya es una responsabilidad nuestra.
Ahora, también quiero decir que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, como otros tratados, por ejemplo, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, prevé que si México o cualquiera de los miembros del acuerdo, si no cumplimos con los compromisos a los que nosotros mismos nos comprometimos, valga la redundancia, entonces hay posibilidades de que alguno de los socios señale una falta. En caso de que no estemos cumpliendo con estos compromisos, nos puede decir, oye, corrige, y si decidimos no corregir, entonces nos pueden llevar a un mecanismo de solución de diferencias cuyo resultado eventualmente puede ser corregir lo que sabíamos que teníamos que corregir, ya sea en ley o en la implementación, o una sanción. Además de estos temas en los cuales ahorita explicaba, se van a cambiar leyes, otro tema que se discutió mucho alrededor de la aprobación del TEMEC fue el laboral. ¿Ahí no hay ajustes a las leyes mexicanas en cuestión laboral? Esa es muy buena pregunta, Macario, porque precisamente yo creo que una de las áreas más importantes que incorpora ahora el Tratado México-Estados Unidos-Canadá tiene que ver con una dimensión social. Tiene las disposiciones laborales, las disposiciones ambientales, hay disposiciones para ver temas de corrupción, pequeña y mediana empresa y competitividad. La reforma laboral en México, que viene desde la reforma constitucional del 17 y la del mayo del 2019, están alineadas con nuestras obligaciones en el Tratado México-Canadá. En ese sentido, no tenemos que hacer más reformas en México. Lo que hay que asegurarnos es la correcta implementación de la reforma. Sí, al respecto, digo, es el mismo problema de propiedad intelectual. La ley puede estar bien, pero 60% de los mexicanos están en la informalidad, entonces cumplir es complejo. Ustedes, aunque esto no corresponde propiamente a economía, ¿estarían esperando un clima un poco complicado en materia laboral durante este 2020, con motivo precisamente de la armonización con Estados Unidos y Canadá? Lo que nosotros estamos viendo te diré varias cosas. La primera es que nosotros hemos estado trabajando con la Secretaría del Trabajo, que realmente está trabajando de una manera muy seria y con mucho profesionalismo en términos de la implementación del acuerdo. La Secretaría del Trabajo tiene claridad de cuáles son las cosas que tiene que hacer. Segundo punto, tenemos también muy claro que esta es una disposición nueva. Nunca se había negociado en ningún tratado comercial de ningún país. Entonces, estamos innovando. Y esperemos que esa innovación sea una innovación para beneficio de los trabajadores, beneficio de las empresas y beneficio de México. Tercer punto, necesitamos estar muy al pendientes de cómo vamos a implementar esto y hacer los ajustes en el camino. Es un proceso de aprendizaje para nosotros. Nosotros hemos estado trabajando desde la Secretaría de Economía con la Oficina de la Representación Comercial, el USTR en Estados Unidos, y con las oficinas en Canadá, el ministerio responsable de estos temas, y lo que hemos visto es que tenemos que hacer mucho trabajo institucional, de creación institucional, y también mucho trabajo de seguimiento con los empresarios y con los sindicatos. Ahora, ¿qué pasa con todo este proceso de transición que tendrá que manejarse en una temporalidad para industria automotriz, para el tema de acero? ¿Hay algún programa ya establecido? Sí. ¿O ahora sí que estamos pateando el bote para ver qué pasa en los próximos años? No, mira, tenemos claridad en la Secretaría de Economía sobre los retos que implica y también las oportunidades que tiene esta nueva regla de origen para el sector automotor, para el sector acero. Hay nuevos componentes que no había antes, hay una transición de 3 años para llegar del 62.5% al 75% de valor de contenido regional, hay un valor de contenido laboral de 40%, hay un contenido de 70% para el acero. Y otros componentes en el sector autopartes. Nosotros en la Secretaría de Economía estamos desarrollando un proyecto a cargo de la secretaria, la doctora Graciela Márquez lo está liderando, para identificar en dónde vamos a poder entrar para cumplir con los nichos en la cadena de proveeduría en México. Sabemos que la industria de autopartes puede tener la posibilidad de cumplir para poder llenar los vacíos que tenemos hoy, porque los vacíos básicamente se llenan con importaciones de terceros países que se permitían antes. No es que ahora no se permita, pero hay que tener cierto tipo de procesos en México que se tienen que desarrollar. Y lo que queremos es que la industria se desarrolle en México, pero ya lo estamos trabajando
porque tenemos claridad de que esto es un reto, pero también es una oportunidad. Usted habla de una política industrial. ¿Qué características serían diferentes de una política industrial en la 4T de cara al TEMEC, pero también de cara a lo que es el proyecto económico del presidente López Obrador? Mira, yo lo que te diría es que en esta política industrial, como bien señalas, lo que nosotros estamos identificando primero es qué tipo de proveeduría necesitamos tener para poder cumplir con esta regla de origen, específicamente en el sector automotriz, y cómo lo fortalecemos. El segundo es lo que estamos haciendo es, una vez identificados, que es exactamente en la parte en donde estamos trabajando en este momento, con la industria terminal, que tiene diferentes características, porque está la industria terminal de Asia, la industria terminal de América del Norte y la industria terminal de Europa. Entonces, tiene diferentes necesidades. Una vez que tenemos identificadas estas áreas, entonces estamos haciendo los contactos específicos con cada una de las empresas a nivel terminal para identificar cuáles son los sectores en los que se tiene que trabajar. En la Subsecretaría de Industria y Comercios hay programas, el ProSoft, el PPCI, que sí pueden dirigir hacia dónde apoyar a cada una de estas empresas, de modo que hagamos tiros de precisión y con los pocos recursos que tenemos en la Secretaría de Economía, porque estamos en procesos de austeridad y en procesos de hacer más eficiente el uso de los recursos, realmente podamos identificar a las empresas en la cadena. Y un último punto que creo que también puede ayudar a fortalecer a esta cadena nacional es que dentro de la Secretaría de Economía tenemos instrumentos para apoyar a pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, en temas de certificación, que puede ser algo que parece muy sencillo, pero si una empresa no tiene una certificación, simplemente no puede participar de esta cadena. Entonces, hemos identificado de manera muy concreta cuáles son las necesidades de las empresas para hacer posible que esta cadena de segundo y tercer nivel sí se genere. Un par de preguntitas, una de tendencia. La industria automotriz en el mundo se está moviendo mucho más rápido de lo que parecía a eléctricos, y ahí México pues no tenía mucho, entonces es algo que hay que ir considerando. Y la segunda es un fenómeno más bien de disrupción, y es el coronavirus. ¿Cómo están percibiendo desde la Secretaría de Economía este fenómeno, no por la parte de salud, sino por lo que está significando en términos de ruptura de cadenas productivas, porque China pues, está parado en este momento? Claro. Entonces son como dos dimensiones que podrían ser interesantes. Claro. Mira, en términos de la evolución del sector automotor, hacia electromovilidad, hacia vehículos autónomos, hacia otra dinámica del sector, me parece que nosotros en México específicamente tenemos una gran ventaja. Tenemos prácticamente todas las industrias, las empresas de la industria terminal están establecidas en México y prácticamente todos sus proveedores de primer nivel están establecidos en México. Estamos en contacto con proveedores de la industria y sabemos que en México hay capacidad para innovar y desarrollar y contribuir a esa transformación. Una de las ventajas que tiene cómo se negoció el Tratado México-Estados Unidos-Canadá es que vamos a estar en una continua revisión de las disciplinas. Si ustedes recuerdan, uno de los temas de los más críticos fue que cada 6 años nos vamos a sentar a revisar. Bueno, no vamos a hacerlo cada 6 años, lo vamos a hacer cada año. Y es más, lo vamos a hacer de manera permanente para ir ajustando esas reglas e irnos ajustando a la realidad de la industria. Con respecto al segundo punto, de lo que se menciona el coronavirus en China, no es la primera vez que la globalidad se ve enfrentada por desastres naturales o desastres que suceden. En alguna ocasión, por ejemplo, recordamos cuando fue el desastre de Fukushima, de la central nuclear, que también hubo una interrupción en las cadenas de valor en Japón por temas de proveeduría de Asia-Pacífico. Entonces, es cierto que la globalidad te crea oportunidades, pero también te crea este tipo de situaciones en donde no pudiste prever que una enfermedad de esta naturaleza pudiera llegar a romper la proveeduría. México es dependiente en cierto sentido de la proveeduría de China porque pues prácticamente es nuestro segundo socio comercial, es nuestra segunda fuente de importaciones. Las importaciones chinas a México son de alrededor de 80,000 millones de dólares y parte de esto, lo que está sucediendo, no sabemos hasta cuándo va a llegar, pero podría llegar a afectar a ciertos sectores y a ciertas empresas. Ahora,
Lo que es importante aquí es saber que México es un país que tiene la capacidad también para una proveeduría alternativa en un momento dado, ¿no? Entonces, sabemos que no es lo ideal interrumpir cadenas de proveeduría porque no es tan sencillo encontrar una alternativa, pero México, a diferencia de otros países, sí tiene con qué, porque sí tiene una planta productiva. ¿Cuáles serían los sectores más vulnerables a esta interrupción en México? Pues mira, lo que nosotros importamos de China está ubicado en sector automotor, autopartes, sector eléctrico electrónico, sector metal mecánico, que son también los principales sectores exportadores, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una oportunidad también para nosotros como país, como empresarios, como sector público, para poder ayudar a que estas cadenas se complementen desde México. Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Con la reelección de Edmundo Jacobo como secretario general del Instituto Nacional Electoral, se desató la polémica por el control del propio instituto, con la inminente sustitución de 4 consejeros cuyo proceso de elección ya inició en la Cámara de Diputados. El presidente del Consejo, Lorenzo Córdoba, dijo que esta decisión de reelegir a Jacobo evitará especulaciones e incertidumbre y desequilibrios al interior del INE. Además, señaló que contribuirá a la continuidad y a la operación del instituto, y en medio de esto, por supuesto, se da un choque entre el propio gobierno, que insiste en que esto, pues, bueno, no lo ha dicho abiertamente, pero sí seguidores, gente de Morena, que dice que debieron haber esperado a que finalmente se eligieran los 4 consejeros, que seguramente pues, estarán en esa línea. Es cierto, y esto es importante decirlo, que los consejeros del INE han sido nombrados a partir de cuotas de los partidos políticos, lo que no necesariamente implica que los consejeros como tales actúen por consigna de los partidos políticos. Esto hay que decirlo claramente, los niveles, digamos, de autonomía ahí están, existen. Creo que lo que les puede pasar a los consejeros, que sufren presiones, por supuesto, lo peor que les puede pasar es que pues, los echen, o sea, que cierren ese consejo, que los destituyan, perdón, y que a partir de ello nombren a otros nuevos. Pero una cosa es tener consejeros designados por partidos en un acuerdo político, que tampoco es lo mejor, pero bueno, y otra cosa es tener militantes de partidos políticos directamente apoyando a una o a otra visión de uno u otro partido. Creo que eso echa a perder totalmente la función del propio instituto. Sí, de hecho la ley prohíbe que sean militantes de partidos o incluso que hayan sido candidatos en fechas recientes, y esto creo que es relevante porque algunos nombres que se han mencionado tendrían esta desventaja, digamos, no podrían ser elegidos, voy a agregar, en condiciones normales, porque ahora pues ya ocurren cosas muy raras. Ha estado circulando la idea de parte fundamentalmente de Morena de pues hacer una nueva reforma electoral para poder sustituir a algunos de los consejeros que hoy todavía están, en particular al consejero presidente, a Lorenzo Córdoba, y el argumento es que, bueno, pues el presidente debería cambiar con cierta frecuencia. Ese argumento, de hecho, es erróneo, es muy malo cambiar a las autoridades electorales en un periodo breve de tiempo, porque entonces no se acumula experiencia, no se mantiene una cierta estabilidad, y eso pues precisamente es lo que tratan de hacer ahora, reeligiendo al secretario general. El secretario general no es un consejero, es el responsable de la organización, de la administración del instituto, y bueno, pues ahora que se nombra a los 4 consejeros nuevos, esto podría haber complicado la decisión de quién debería ser el secretario general, y por eso la adelantaron. Pero pues evidentemente esto no gustó a quienes
consideran que cuando Morena tenga 4 consejeros suyos, pues pondrían a un secretario distinto y con suerte a un presidente distinto si logran hacer esta reforma. Vale la pena recordar que todas las reformas electorales en México desde 96, de hecho desde antes, desde 89 para acá, han ocurrido bajo el consenso de todas las fuerzas políticas, no es por mayoría. Hoy tiene mayoría incluso calificada Morena en la Cámara de Diputados y podrían cambiar la ley, pero no habría legitimidad en ello porque las reglas sobre las que se eligen las autoridades deben ser aceptadas por todos, no por la mayoría. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Creo que la discusión alrededor del INE está sirviendo de pretexto para tomar el pulso a la salud de la democracia mexicana. En realidad estamos discutiendo en torno al INE un tema más amplio que es en qué momento está la democracia mexicana. Yo diría hay dos posturas en algún sentido radicalmente diferentes. Uno dice la democracia cumplió un ciclo y está amenazada y la otra es hay un proceso, digamos, como de malestar que se puede procesar con las instituciones que tenemos. Yo tengo la impresión que la verdad es que son un poco las dos cosas. Creo que una cosa que contrasta es cómo este tema se ha vuelto tan intenso en el círculo rojo y cómo la gente, vamos a decir, el ciudadano promedio o no se involucra o le parece muy complejo como para involucrarse. Que creo que en el fondo ese es uno de los problemas de esta democracia y cualquier democracia, vamos a decir, la distancia entre el ciudadano común y las fuerzas políticas, los políticos profesionales y las instituciones. Yo, abundando en lo que dice Macario, yo creo que hay dos temas relevantes a poner en la mesa. ¿Qué tipo de instituto electoral necesitamos para los próximos años? Lo cierto es que el instituto, este acuerdo mejor dicho, este pacto de todo se resuelve por consenso, correspondía a un sistema político con fuerzas muy balanceadas. La verdad es que el acuerdo se está viendo muy débil cuando hay un partido que tiene una mayoría tan abrumadora. Es decir, funcionaba cuando teníamos una especie de 3/3, pero la trae muy complicada en un contexto de una fuerza tan dominante. Pero precisamente gracias al consenso se vino abajo un partido que tenía no 60%, sino 80% del poder político, que fue el viejo PRI. Entonces, lo que estás ahorita argumentando implica lo que yo también coincido, la democracia liberal en México ha muerto, definitivamente. Es que yo creo que está en riesgo, yo diría. A ver, yo también creo que está en riesgo, no es que esté muerta, pero las reglas del juego tienen que ser aceptadas por todos. Absolutamente. Creo que estamos de acuerdo todos, ¿eh? Absolutamente. Después de eso, no todo tiene que ser aprobado por consenso, pero las reglas del juego sí lo son. Incluso los propios árbitros elegidos tienen que ser aceptados. Cuando los partidos políticos se repartían los puestos, había de facto el derecho de veto, de decir, a ver, tú no puedes meter ahí a alguien que yo no quiera porque me parece que estás metiendo mano negra. Y se llegaba a un acuerdo. Nomás ¿sí? por lo que decía Macario, para ponerlo, cuando el PRI suelta el control de los órganos electorales, el mundo está girando hacia la democracia. Es la caída del muro de Berlín y un montón de cosas. Ahora, en el mundo, lo que estamos viendo es un malestar alrededor de las instituciones liberales democráticas que de alguna manera también nos contagia. Yo digo, totalmente de acuerdo, es exactamente el fenómeno. A ver, hay un elemento que me parece que es fundamental. Es mucho más pesado para una democracia procesar un caso como el de Emilio Lozoya, por ejemplo. O sea, pescar a alguien como Lozoya y decir, ahí está la corrupción, y eso te redunda en una especie de legitimidad para cualquier tipo de régimen, que construir un consenso de con qué elementos puedes juzgar o no juzgar a una democracia. O sea, el elemento corrupción en una sola persona te puede destruir un modelo democrático si no tienes
un modelo institucional que lo respalde. Sí, a ver. ¿Sí o no? No, es que ya hicimos una mezcolanza aquí. Hay un proceso en el mundo en el cual se están destruyendo las características liberales de la democracia. Correcto. Y por eso se habla de democracia iliberal, en la cual no hay igualdad de condiciones en la competencia, no hay fuentes de información confiables y en esa no hay independencia de poderes, por ejemplo, no como la conocimos. ¿Qué es lo que estamos hoy en México? Hoy no hay independencia de poderes. El presidente de la Corte ya fue de Patiño a la mañanera. El Congreso está subordinado al presidente. Bueno, es que si no entendemos eso no se puede. Ahora, ¿le sirve el tema de la corrupción para fortalecer la presidencia imperial que se está construyendo en México? Sí. Y eso va en contra de la democracia liberal. Por lo tanto, mi argumento de la democracia liberal en México ha muerto. Esto no significa que no vayamos a votar. Sí vamos a votar. Va a seguir habiendo democracia. Nada más que no va a tener estos contrapesos liberales que son determinantes. Yo diría que no, Macario. Yo te diría que no, bajo el principio de que si se logra establecer, si la propia reforma electoral que se trata de hacer sostiene las condiciones todavía, porque requieren una reforma constitucional. Si esto se mantiene y tendrás condiciones, el próximo año habrá elecciones en donde podremos todavía establecer un voto libre y equilibrado como se tenía hasta ahora. Si tú cambias y llevas a cabo una reforma electoral en donde pues otra vez hay un partido dominante que tiene una supremacía, entonces pues sí, el modelo habrá muerto. A ver, había una enorme insatisfacción como la forma en que funcionaba la democracia liberal en México. ¿Sí? Porque de forma era una democracia liberal y había cosas que en el fondo no terminaban de ocurrir. Y me refiero, es evidentemente la corrupción carcomió buena parte de lo que entendimos como nuestro experimento con la democracia liberal. Hay que verlo así. El caso de Lozoya me llamó la atención, no se mencionó en el momento de su captura, pero es fundamental para entender el financiamiento de la campaña del 2012. Entre otras cosas, ese es el vínculo entre Lozoya y la discusión sobre democracia en México o sobre competencia electoral. Entonces, asumiendo que no funcionaba muy bien la democracia liberal, no estamos teniendo desde mi punto de vista la medicina que necesitamos para fortalecer esa democracia liberal, sino estamos haciendo un experimento que nos puede dejar básicamente peor que con una democracia liberal defectuosa. Ese es mi punto. Que es exactamente la tendencia que hay en otras partes del mundo, incluyendo, por ejemplo, Estados Unidos, no es únicamente nosotros. Entonces, sí, es esta dirección en la que vamos, pero sí es importante aceptar que la democracia liberal ya no existe. La que tenemos ahora va a ser iliberal. ¿Es bueno o es malo? Eso platicamos otro día, pero no es democracia liberal. Vamos a ver todavía. En el caso norteamericano, además, yo te añadiría que, por ejemplo, lo sucedido el día de ayer o anteayer, en donde el señor, Trump decide que de alguna forma, él puede bajarle o proponer la condena de uno de sus socios ahí del AMPA y bajarle la condena, y eso provoca que renuncien los fiscales. Bueno, pues te habla finalmente de la intervención del Departamento de Justicia en el Poder Judicial y a partir de ello una ruptura de orden constitucional. ¿Eso puede pasar? Sí. Yo espero todavía algún tipo de respuesta mucho más positiva. Vámonos a una pausa y sí, de regreso platicamos con usted actividad industrial en el país. Otro golpe, aunque por ahí dicen que empieza a crecer un poquito. Esto es Dinero y Poder. En 2019, la actividad industrial cerró con una caída del 1.8% respecto a 2018, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. De acuerdo con el instituto, este retroceso se debió a la contracción de 2 de 4 sectores que la conforman. La minería cayó 5.1% durante todo el año pasado en comparación con 2018, mientras que el sector de la construcción cayó 5%. En otro tema, la propuesta del presidente López Obrador para terminar con los fines de semana largos alertó a la iniciativa privada, que advirtió que será aplicada, o de ser aplicada más bien esta medida, los servicios y el turismo se verán afectados porque estaríamos ante una situación otra vez de los puentes de facto, porque si tú corres 5 de febrero cae martes, pues te tomas el lunes y a la brava, pero bueno, ese es un tema secundario por lo pronto.
datos de actividad industrial, cierto repunte. Al final, un poquito en algunas áreas. En industria en particular, industria. no. Lo que hay es una recuperación interesante en minería. Minería. Porque la producción de petróleo que ha venido cayendo los últimos 15 años, no es de ahorita, al final del año alcanzó a cerrar casi tablas la producción de Pemex. Si le suma uno los privados, tiene un pequeño crecimiento. Y entonces esto es lo que modera la caída, pero también al final del año lo que pasó es que manufacturas empezó a tener ya contracción. Esto no depende de México esencialmente, sino de las exportaciones que se redujeron porque la industria estadounidense está en la parte baja de su ciclo. No hay datos todavía del mes de enero en la industria estadounidense, salvo el dato adelantado, que parecía ser optimista, entonces ojalá así sea. No sé cuánto va a afectar el coronavirus, que ha estado rompiendo cadenas productivas. En términos, por ejemplo, de comercio internacional, hay una caída muy, muy marcada, pero no sé todavía en términos de producción en Estados Unidos y su reflejo sobre la manufactura mexicana. Entonces, no cierra tan mal el año, digamos, pero sigue siendo una contracción de 2%, menos 1.8%. Que creo que es importante. Podemos durante este año tener crecimiento en la industria, va a depender de cuánto se recupera la construcción, yo creo que va a seguir en números rojos todavía buena parte del año, y del asunto del petróleo, si producen o no producen, entonces de ahí va a depender mucho. A ver, es importante discutir qué está pasando con la industria, entre otras cosas, porque 1/3 del PIB está ahí. Y cada sector o subsector es una fotografía que nos cuenta una película diferente. Construcción tiene mucho que ver con su ejercicio de gasto público, del que ya hemos hablado. El gobierno no gastó ni siquiera el presupuesto que tenía autorizado. Y hubo cambio de reglas del juego en algunas ciudades relevantes, caso clarísimo Ciudad de México. Se inhibió la actividad privada de construcción. La mezcla de subejercicio y cambio de reglas explica mucho la caída. ¿Por qué me parece importante? En construcción, buena parte de los problemas están en manos del gobierno resolverlos. Dar más estabilidad en las reglas del juego, poner reglas del juego que hagan atractiva la inversión o cuando menos predecible. Y en el caso del subejercicio, pues simplemente podemos asumir todavía que ya acabó la curva de aprendizaje del gobierno y que podrá hacerse el gasto en algunas áreas donde no se podía hacer. Sector extractivo es mucho más complicado y abono a lo que dice Macario. Un sector muy vulnerable a temas como coronavirus es minería. Si vemos cuáles son los efectos de este bicho en China, se reduce la demanda del principal comprador en el mundo de metales industriales, mineral de hierro y cobre. Y petróleo. En ese sentido, lo poco o mucho que hayamos aprendido de la fotografía de 2019 no necesariamente es aplicado para el primer trimestre, primer semestre del 2020. Viene muy complicado para industrias extractivas 2020 por coronavirus. Y en el caso particular de México, la industria energética, yo diría, sigue buscando su modelo de colaboración público-privado, por ponerlo en términos, estoy consciente que estoy usando un eufemismo, pero es básicamente, sabemos que Pemex no puede solo, sabemos que se requiere el sector privado, pero seguimos esperando el proyecto para convocar al sector privado a invertir. Mientras no tengamos eso, no podemos saber cómo le va a ir a producción petrolera o energética en el 2020. Es un dato súper relevante, no solo por lo que produce, por el impacto que tiene en otras cadenas y por la inversión que puede generar. Que esto tendría que resolverse prácticamente pues, esta semana o este fin de semana, bajo el principio de presentar el famoso proyecto sobre energía, donde tendría que haber contratos que pudiesen de alguna manera interesarle al sector privado, el sector privado al que, bueno, pues ya le pidieron ayuda para la rifa del no avión, o sea, la rifa de los billetes de lotería, y que pues ya algunos empresarios ya le entraron. Yo creo que ahí tendrá que darse también un reacomodo en función de que pues, los ojos de las calificadoras, los ojos de la inversión también internacional están puestos básicamente en un proyecto de inversión
nacional, extranjero y de gobierno, que sea verdaderamente rentable. Y esa es la apuesta de muchos, incluyendo a Alfonso Romo, que estaba el día de ayer ahí sentado en lo que es esta cena, en donde muchos empresarios dijeron que no llevaban pluma, porque Sí, pero tenían que uno apuntar esperaría ahí. que el diálogo entre gobierno y grandes empresarios se aplique a temas más relevantes para el país. O sea, No, bueno, es que el diálogo está ahí, pero el problema es que los empresarios lo que dicen es, preséntame el proyecto concreto, y mientras no lo tengan, pues no no sé pueden hacer cuántas nada, horas ¿no? de ingenio se dedicaron a diseñar el modelo para los boletos del avión. Me hubiera gustado que se dedicaran, por ejemplo, para resolver este cuello de botella con el sector energético. Sí, claro. Cada día el gobierno mexicano ingresa y gasta el equivalente a 14.500 millones de pesos. Son más o menos 7 aviones. Entonces, si hubieran dedicado estas horas de ingenio de la rifa a gobernar, pues el resultado sobre la economía sería mucho mejor. Porque no es únicamente lo que pasa en la industria, salieron los datos también de empleo. Hoy salieron los datos de ocupación y empleo para el cierre de 2019 y ayer salieron los datos del Seguro Social. Que esto es muy interesante porque el impacto que está teniendo el incremento al salario mínimo es cada vez menor en términos de salarios y parece cada vez mayor en términos de empleo, es decir, no se están generando empleos. Probablemente ya el aumento al mínimo es un costo relevante. Pienso en pequeñas empresas que realmente sí les cuesta. El mínimo creció 10% en 2018, 16% en 2019, 20% en 2020. Pues ya hay unos que ya no pueden. Y entonces se generaron muy poquitos empleos. El índice que se llama masa salarial, que es dinero que la cantidad de personas multiplicado por el ingreso promedio, cuánto dinero hay para comprar, está creciendo cada vez menos. Y esto significa que muy probablemente el consumo deje de ser este motor que sostuvo a la economía el año pasado, porque el año pasado salimos casi ceros, ¿no? Todo el año. Pero la industria cayó -2. Esto significa que los servicios compensaron y esencialmente fue el consumo. Pues para este año ya no esperen consumo y si la industria no se recupera rápido, pues entonces se nos va a complicar todo 2020 otra vez. A estos dos, que es industria, consumo, hay que ponerle exportaciones. Exportaciones se ha portado espectacularmente bien, entre otras cosas porque queda claro que más allá de la retórica, Trump no ha generado el efecto disruptor del comercio y que, hay que decirlo, los empresarios que operan en México han sido extremadamente competitivos para lidiar en un entorno complicado de incertidumbre. Pero, insisto, industria, comercio, servicios y exportaciones, con eso tenemos la película completa y en los tres hay nubarrones. No necesariamente tenemos la tormenta, hay margen de maniobra. Yo insistiría, el gobierno puede hacer cosas que no hizo en 2019 y darle la vuelta para literalmente callarnos la boca a los que creemos que 2020 viene muy complicado. Así es, y en ese sentido creo que por ello está también rechazo de la iniciativa privada al tema de los fines de semana largo, a modificarlos como tal. Me queda claro que, pues sí, es cierto que todo el tema histórico como tal había sido desechado, porque pues, o sea, tiene que ver más con una corriente dentro incluso de la educación como tal, que los había prácticamente borrado, porque pues sí es cierto, era el día 3 de febrero el día que no se trabajaba y para el día 5 ni quien se acordara de que era el aniversario de la Constitución, pero más allá del tema de qué importancia tiene que tener, si tú lo que haces es otra vez jugar a la fecha como conmemorativa, donde no se trabaja, donde no se labora, pues lo que pasa a provocar es que quizá si cae en miércoles, ¿sí? No son tantos días, porque tampoco eran, pero si te cae esto en miércoles, pues está bien, ese es el día que no labora, pero si te cae lunes, o más bien si te cae martes, o si te cae jueves, vas a provocar finalmente de facto los puentes que tienen todavía un mayor daño en cuestión educativa y que pues establecen incluso periodos más largos de inactividad. Hace más impredecible. Exactamente.
la organización del trabajo y de algunos servicios. Yo creo que es el riesgo. Sí, son tres, nada más. O sea, tres, la Constitución, Benito Juárez y la Revolución Nada Mexicana más, serían los los únicos que se moverían. No creo que tenga mucha importancia en cuestión histórica si el asueto es un día o es el otro. Y lo más importante para mí es que esto es una distracción más que anuncia el presidente, porque como todo lo demás se le descompone, se la ha pasado distrayendo al enemigo. La rifa es eso. El asunto del avión, que siempre sí se rifa, que no se rifa, que ahora va a ser puro dinero, que ahora ya junté a los empresarios y los extorsiono, pues son distracciones que hace el presidente que yo pienso no deberíamos atender demasiado, porque pues las cifras lo que nos dicen es, mientras platica en la mañanera, la economía se hace cada vez menos fuerte y ese es el problema. Y creo que más que nada ahí lo que también habría que entender es que hay momentos decisivos con respecto al tema inversión, que es lo que te va a mover el país. ¿Para adelante o para atrás? Eso nos queda muy claro. Y que si no está este proyecto energético como tal u otros que estarían puestos y el gasto, lo que tú hablabas me queda muy claro con respecto al subejercicio, si no se ejerce el gasto como tal, estaremos entrando en otro problema más serio de productividad y de empleo. De manera muy sintética, la política pública tiene momentos épicos, grandes, con mayúsculas, pero tiene una vida cotidiana que tiene que administrarse sin ruido, como un buen árbitro en un partido de fútbol. Así es. Necesitamos las dos cosas, una normalidad sin ruido, que no rechine, y una buena administración de los momentos épicos. Momento épico es el Temec, por ejemplo. Ahí está. Vámonos a una pausa y de regreso el problema de los medicamentos. Otro dolor de cabeza de la 4T. Esto es Dinero y Poder. El gobierno federal dijo que los intermediarios de los medicamentos han provocado el desabasto de estos insumos y no los recortes presupuestales. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que la compra de medicamentos en el sector salud ya no se hará a través de intermediarios. Dijo que ahora se comprará directo al fabricante y a laboratorios titulares, dueños de los registros sanitarios. Aquí yo creo que hay un problema de, si no me equivoco, de concepción clara de la diferencia que hay entre al quien le compras y quien distribuye. O sea, el laboratorio como tal o la gran empresa, tú puedes pedirle la cantidad consolidada y entiendo hay mecanismos de corrupción ahí que tendrías que eliminar y que es un problema derivado de estas grandes cantidades de dinero que circulan en este tipo de compras, como sucede comúnmente. Pero de ahí a que la propia estructura gubernamental pueda distribuir o que supongas que los fabricantes van a poder distribuir, pues obviamente te vas a quedar ahí atorado, que creo que ha sido el problema fundamental. No solamente un problema de subejercicio, sino el hecho de que todo lo que es a nivel de la medicina social, la compra y distribución de medicamentos y los controles que tienen que existir para que por un lado tengas pues surtido el producto y por el otro lado no existan modelos de corrupción para la compra, recompra, reventa del producto. Esto es lo que parecería ser que no le encuentras la solución y estás queriendo cortar de manera tal que pues simplemente es cierto, no haya corrupción, pero no haya medicamento, ¿no? Sí, yo creo que los fenómenos de escasez que hemos vivido en México, incluyendo los combustibles al inicio de este gobierno y luego pues ya más de un año con este problema en salud, tiene que ver probablemente con que antes había corrupción, pero fundamentalmente con que son unos incapaces. Esto se vio clarísimo en el caso de la gasolina, que dejaron de importar gasolina y además petróleo ligero, porque según ellos iban a poder procesar el pesado, destruyeron la refinería de Salamanca, tienen paradas ahorita todas las refinerías y estamos importando más que antes y según los datos que podemos conseguir, se están robando lo mismo que antes. El huachicol no se redujo, el único que lo dice es Pemex, pero ellos inventan sus datos y no hay manera de comprobar. Si uno usa los datos de demanda de gasolinas, ventas, etcétera, todo indicaría se siguen robando lo mismo que antes. En el caso de salud, pues se les ocurrió que el problema era que hay 4 o 5 grandes intermediarios y que ellos se estaban llevando una tajada muy grande y que los podían quitar.
El asunto es que no pudieron sustituirlos con nada, se empezaron a quedar sin medicamentos y el problema ahora llegó al extremo de que van a empezar a comprar fuera de México sin revisión de las medicinas, quitan a Cofepris y entonces vamos a acabar peor porque pues acaban pagando caro porque si no, no consigues y medicinas que quién sabe si funcionen y todo esto porque creen que se puede resolver la corrupción así como tú dices, ¿no? Dejamos de comprar y háganle como puedan. Yo la información que tengo de gente que tiene que trabajar con el gobierno es que está más fuerte la corrupción hoy que la que tenían en el sexenio de Peña Nieto, que era histórica. Bueno, eso es lo que me dicen a mí los que trabajan con el gobierno. Yo afortunadamente no tengo nada que hacer ahí. Creo que una de las cosas que llama la atención es la tercera solución que se anuncia para el tema de medicamentos, de abasto de medicamentos. Lo que uno puede suponer es que las otras dos no sirvieron, pero no hay una especie de bitácora, es decir, ¿qué ha aprendido este gobierno de un año, 2 meses de tratar de cambiar el sistema de abasto de medicamentos? A mí me preocupa en este tema que hayamos perdido de vista una cosa tan elemental. Uno de los factores que propicia la corrupción es la enorme concentración de poder en un solo jugador relevante, que es el gobierno como comprador. Hay ciertos medicamentos, ciertos procedimientos donde el gobierno es el comprador del 90% del mercado nacional. Esto ya está muy estudiado. Cuando tienes un jugador económico con tal poder de mercado, es imposible que no haya distorsiones, incluyendo corrupción. En ese contexto, a mí me preocupa, tenemos, si podemos decir, 3 ventanas en las cuales asomarnos al problema. Uno es la industria, otro es el propio gobierno y su narrativa, y el tercero son las personas a las cuales el sistema debería atender. Me parece que en este último momento, en el diálogo está muy presente la industria, por supuesto el gobierno sigue presente, pero es como si las personas afectadas les subiéramos y les bajáramos el volumen a contentillo. Cuando nos conviene para reforzar un argumento, les damos voz, rostro. Y cuando no, hombre, pues volvemos al tema, esto es un asunto de política industrial, un asunto de política de salud. Yo diría, no hay que perder la vista, es la crisis no prevista por el gobierno. Sabíamos en el cambio de gobierno que entramos con un asunto de seguridad, que la economía planteaba enormes retos, pero la salud literalmente es la bestia que dejamos entrar al cuarto y todavía no sabemos qué hacer con ella. Parecería ser que otro de los temas, más allá del tema de medicamentos, que está ligado, por supuesto, a este desconocimiento del mercado y a esta situación donde pues, me queda muy claro que toda medicina social tiene al gobierno como principal comprador y por lo tanto tienes que generar modelos eficientes de compra y distribución. No te queda de otra, no puedes tampoco esta idea de una privatización total porque no te alcanza, no tienes los controles. Tienes también un problema de recursos que tienen que ser canalizados a los distintos sectores y se redujo. Hay quien opina, por ejemplo, que bajaron recursos al sector o lo que es la medicina de tercer nivel y lo tendrían que bajar esos recursos porque es más importante la medicina de primer nivel para que haya recursos para aquellos que requieren inicialmente el primer tratamiento. Yo no coincido con esa visión porque me parece que si tú al tercer nivel, que son enfermedades cardiovasculares, cáncer, etcétera, le bajas, te vas a meter en un problema muy, muy serio de un aumento de la mortalidad, porque son enfermedades mucho más difíciles. Es cierto, esa parte había avanzado sustancialmente y teníamos el problema de lo que era la atención diaria, que incluso se armaron programas de médico en tu casa y que por teléfono te recetaba el doctor, porque no tenemos todavía una capacidad instalada para responder a esa demanda. De allí a una reducción presupuestal y a suponer otra vez que cortando recursos le quitas o echándole la culpa a directores de hospitales o a los propios médicos de la no atención, resuelves el problema, me parece que es un error.
Es que es esta tontería de la austeridad, Israel. Yo no sé a quién se le ocurrió esa idea de que el gobierno tiene que ser austero y eso te va a hacer una economía exitosa. Creo que hay una sociedad diferencia entre exitosa. austeridad y honestidad. Es exactamente. Necesitas un gobierno honesto, pero no austero. Esta es la economía número 15 del mundo en dólares corrientes, la 9 con dólares de paridad de poder adquisitivo. Somos la 11 o 12 en términos de población. Y nos queremos gobernar como si estuviéramos, perdón la comparación, pero en El Salvador o en Honduras, países 10 o 15 veces más pequeños. Entonces, así no se puede. Es decir, el gobierno mexicano, lo hemos platicado muchas veces, es uno de los que menos recauda en el mundo, es de los más pobres. Y con eso, pues no se puede dar buen sistema de atención a la salud o de educación o lo que sea. ¿Quieres corregirlo? Pues órale, recauda más y gasta más. ¿Cómo recaudas más? Con una reforma fiscal en donde efectivamente los más ricos paguen más, sin duda. Pero eso no se hace y así no se puede. Yo discrepo con Macario en el tema de austeridad. O sea, a mí me ofendía, me sigue ofendiendo cuando veo que hay despilfarro de los servidores públicos. Lo que creo es que se puede ser austero e ineficiente, y eso con frecuencia es peor que el despilfarro, cuando el despilfarro es más eficiente, que también puede ser el caso. Entonces, lo que yo no alcanzo a entender es cómo pensaron que la austeridad bastaba por sí misma. Si la austeridad no está acompañado de un modelo de eficiencia, pues literalmente es la nada. O sea, entonces a mí sí me gusta un gobierno que se compromete a ser más austero, sobre todo en cosas en donde no hay ningún valor agregado. Yo no gano nada como ciudadano con un funcionario que tenga 12 guardaespaldas comiendo en un restaurante eso de lujo. Es corrupción, eso no es austeridad. Es despilfarro, por eso digo. Ese despilfarro, estamos de acuerdo. Y pero, también eso era ineficiencia. sí, pero exactamente. un gobierno que invierte en institutos nacionales de Ah, sí, salud no, pública no y ahora puedes ya bajar. no lo hace porque es austero, hombre. No. Además, No, yo creo que digo, el argumento no no se hay sostiene. manera que uno piense que puedes bajar el gasto en atender a pacientes de salud, de cáncer, sin que haya un efecto social negativo. Luis Miguel Macario, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en el 11, Dinero y Poder a las 10 de la noche. Muchísimas gracias y muy buenas noches.